Congruencia de triángulos. Matemáticas de octavo grado. Congruencia de triángulos en aritmética o álgebra. Para indicar que dos cantidades poseen el mismo valor, se emplea el término igual con su símbolo de las dos líneas horizontales. Por ejemplo, tener 4 billetes de 5 lempiras es igual a la cantidad de dinero a tener 2 billetes de 10 lempiras. Entonces, en matemáticas comúnmente usamos el símbolo igual para representar cantidades iguales, distancias iguales. Pero en geometría, para indicar que dos figuras son exactamente iguales, se emplea el término congruente y lo representamos por un símbolo igual con una virgulilla o lo que le decimos la línea de la ñ. Por ejemplo, si yo quiero comparar dos triángulos y son exactamente idénticos, el triángulo azul y el triángulo azul es exactamente idéntico a otro triángulo, decimos que son congruentes. Escribimos el símbolo de congruencia, que es el igual con la virgulilla sobre el igual. Entonces el triángulo azul es congruente con el triángulo verde. Congruencia, por ejemplo, en los triángulos que están a la derecha, el triángulo verde oscuro, el verde claro, y el triángulo morado oscuro y morado claro, ¿va? Si sobreponemos el triángulo de color claro sobre el triángulo de color oscuro, ¿qué vamos a observar? Si yo tomo, por ejemplo, el triángulo verde claro, lo coloco sobre el triángulo verde oscuro, en este caso en los triángulos verdes se observa que no coinciden exactamente. El triángulo verde oscuro es más largo que el claro, por lo tanto no son congruentes los dos triángulos. Ahora, si yo sobrepongo el triángulo morado claro sobre el triángulo oscuro morado, miramos que uno coincide exactamente sobre el otro. Entonces, en los triángulos morados se observa que sí coinciden exactamente, por lo tanto, los dos triángulos son congruentes. La definición de congruencia dice: definición, dos figuras planas son congruentes cuando se sobreponen exactamente después de moverlas, girarlas, rotarlas o darle vuelta a una de las dos figuras. El símbolo de congruencia ya sabemos que se representa por el igual con la virgulilla sobre el igual. Observemos algunos movimientos con los siguientes triángulos. Vamos a aparecer una serie de triángulos, un triángulo verde oscuro y verde claro, un morado, un azul oscuro y un azul claro, un morado. Entonces, trasladamos y sobreponemos el triángulo verde claro sobre el oscuro y se observa que ambos triángulos son congruentes, coinciden uno sobre otro. Lo trasladamos, ahora rotamos, por ejemplo el azul, si yo lo roto y lo traslado y lo sobrepongo, después de rotar, trasladar y sobreponer, se observa que los triángulos azules son congruentes. En el caso del triángulo morado, hacemos una reflexión y lo trasladamos y lo sobreponemos. Después de la reflexión, trasladar y sobreponer, se observa que los triángulos morados son congruentes. Esto lo haríamos si tuviéramos figuras de papel. Las podríamos mover, rotar y colocar unas sobre otras para comparar que son del mismo tamaño. Después de rotar o de la reflexión y trasladar para sobreponer una figura sobre la otra y observamos que son exactamente del mismo tamaño, decimos que son congruentes. Y ambas figuras poseen lados correspondientes con longitudes iguales, como también poseen ángulos correspondientes con medidas congruentes de igual medida. Es decir, si las figuras son exactamente congruentes, los lados de cada figura correspondiente van a tener la misma medida,
los ángulos que coinciden van a tener igual medida. Si después de comparar, yo mido un lado con el lado de la otra figura, van a medir igual, y el ángulo que coincide con el otro ángulo son congruentes, de igual medida. Miremos lo que es la correspondencia en triángulos congruentes. Si dos triángulos son congruentes, por ejemplo el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Hemos colocado las letras de los vértices en azul, café y rojo. Entonces los vértices del triángulo ABC se corresponden con los vértices del triángulo ADF. Y los lados del triángulo ABC se corresponden con los lados del triángulo DEF. También los ángulos del triángulo ABC se van a corresponder con los ángulos del triángulo DEF. Miremos la correspondencia nada más de vértices en este momento. Correspondencia de vértices en triángulos congruentes. Si dos triángulos son congruentes, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, entonces los vértices del primer triángulo se corresponden respectivamente con los vértices del segundo triángulo. Tenemos los dibujos de los triángulos ABC y el triángulo DEF. Al sobreponer los dos triángulos, ahí en la imagen se mira que el triángulo de abajo se colocó sobre el de arriba. Son congruentes y se observa que los vértices del triángulo ABC se corresponden con el vértice del triángulo. En el caso del vértice B, se observa que corresponde con el vértice E. En la figura coinciden, y el vértice C corresponde con el vértice F. En la escritura abajo, la primera letra del triángulo A azul corresponde con la letra del triángulo de la letra D, el ángulo B, la segunda letra con la segunda letra del otro triángulo, y la tercera letra C corresponde con la tercera letra del segundo triángulo. En la escritura también se da la correspondencia. Ahora miremos la correspondencia de los lados. Si dos triángulos son congruentes, entonces los lados del primer triángulo corresponden respectivamente con los lados del segundo triángulo. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. Sabemos que son congruentes. El lado AB corresponde con el lado DE. En la figura tengo AB, que está de color verde, aparece color verde en el triángulo amarillo, y en el triángulo verde claro aparece el lado DE, son correspondientes. El lado BC, que aparece, es correspondiente con el lado EF. En el triángulo de arriba aparece en rojo BC y corresponde con EF. Y el lado AC corresponde con el lado DF. En el primer triángulo aparece en azul AC, y en el segundo triángulo aparece entre el lado DF. En la escritura, el lado en los triángulos que dice el triángulo ABC congruente con el triángulo DF, AB, las dos primeras letras corresponden con las primeras dos letras del segundo triángulo, DE. BC corresponden a EF en el mismo orden, y si yo tomo la primera y la última, AC, también corresponde con DF. Cuidamos la escritura también. Aparte de esto, también se cumple lo siguiente. Se cumple que en los triángulos congruentes, los lados correspondientes congruentes miden igual. Es decir que el lado verde AB del primer triángulo con el lado DE del segundo triángulo miden igual. Si comparamos las dos líneas, se observa que tienen la misma longitud, o si las medimos con una regla. El lado BC del primer triángulo con el lado EF, las líneas que están en rojo en ambos triángulos, son congruentes, significa que tienen la misma medida. Al compararlas, se observa ahí en la imagen que tienen igual longitud.
y los lados AC, que están en azul, con el lado DF son congruentes, y también al ser congruentes significa que tienen la misma medida. Si tienen la misma medida son congruentes. Al compararlas se observa que tienen igual longitud, son congruentes. Si tienen igual medida son congruentes, o en sentido contrario, si son congruentes significa que tienen igual medida. Correspondencia de ángulos en los triángulos congruentes. Ahora analicemos los ángulos. Si dos triángulos son congruentes, el triángulo ABC congruente con el triángulo DF, entonces los ángulos del primer triángulo corresponden respectivamente con los ángulos del segundo triángulo. Tenemos los triángulos ABC, que es congruente con el triángulo DF, el amarillo y el verde claro. Entonces, el ángulo A del primer triángulo corresponde con el ángulo D. Miramos que aparecen de color fucsia el ángulo A en el triángulo amarillo y el ángulo D en el segundo triángulo aparecen de color. Son congruentes, significa que tienen igual medida. Y el ángulo B corresponde con el ángulo E. El ángulo B del triángulo amarillo corresponde con el ángulo E del segundo, que aparece el arco de color verde. Y el ángulo C corresponde con el ángulo F del segundo triángulo. Entonces en la figura aparece el ángulo C de color azul, corresponde al ángulo F. En la escritura que tenemos entre los dos triángulos, que dice triángulo ABC congruente con el triángulo DF, es la correspondencia de ángulos es similar a la correspondencia de los vértices. Recuerden que la A es el vértice A, corresponde con el vértice D, la primera letra con la primera letra. El vértice B con el vértice E y C con F. Igual con los ángulos. El ángulo A corresponde al ángulo D, el ángulo B con el E y el ángulo C con F. También se cumple que en los triángulos congruentes los ángulos correspondientes son congruentes, es decir, van a tener medidas iguales. El ángulo A y el ángulo D son congruentes, tienen la misma medida en grados. El ángulo B con el E y el ángulo C con el ángulo F deberán de tener exactamente la misma medida los ángulos correspondientes entre sí.